Listo, aquí habíamos quedado la clase anterior. ¿Ya ni se acuerdan? ¿Se anotaron? Profe, ayer estábamos hablando de lo de la glucosa y lo de las plantas. Profe, quedamos en retículo endoplástico ligoso y dijiste que lípidos ¿Ligoso? igual grasa. ¿Ligoso? ¿Ligoso? ¿O liso o rugoso? ¿Cuál de los dos? Pero ligoso. Liso. Profe, Tomás Santana es de séptimo B. No sé. Tomás, ¿eres de séptimo B? Tomás. Profe, pero en mi horario dice que soy... No, yo soy de séptimo A, sí. Entonces la clase es con séptimo B, papá. Deberías estar en otra clase. No es por echarte, pero vete. No, no es por echarte, pero tienes otra clase. Entonces ya te pusieron para Profe, allá. Dime. sonó re feo, Orozco. Profe, ya mi papá acá me enseñó lo de la tabla que nos pusiste la vez pasada, que necesitas escribir, me la explico. ¿Cuál tabla? La de, bueno, la que decías, sí, eso, la fórmula. Ah, ya, la fórmula, claro, claro, claro. Ahorita Sí. no la explica porque La fórmula de la respiración Profe, celular es y que de mi papá es la como usted, de trabaja energía también en eso de solar, biología. así. ¡ay, qué bien! Es un colega, un amigo. Sí, Excelente. Entonces, ¿no la vas a explicar, sí o no? sí, pues lo que me dijo mi padre. A ver si se acordó. Showtime, showtime. Trata de decirlo en tus palabras y no en la de tus papás. No, sí, esa es la Efectivamente. idea. Listo, dale. Que me explicó mi papá es que dióxido de carbono más agua da glucosa más oxígeno, que ese es el proceso de la fotosíntesis. Y lo mismo es al revés, pero ese es el proceso de la respiración celular. Entonces, también mi papá me decía que la energía solar acá da glucosa y oxígeno gracias a los cloroplastos y la clorofila, creo que era, Ujú. y la clorofila. Y pues eso también, eso es el proceso de la fotosíntesis. Y la respiración celular es, como dice acá, la energía química, el ATP más el calor, que eso también, eso da ¿qué? Eso lo tiene la mitocondria, donde se hace la mitocondria, la respiración celular, en la mitocondria. Listo. Excelente. Básicamente, lo que nosotros necesitamos saber, porque, digamos, ¿para qué estamos viendo esto? Para entender eh, cómo es que la energía, primero, se va a producir y luego se va a empezar a transferir, digámoslo de cierta manera, a los diferentes seres vivos en algo que vamos a denominar una red trófica, ¿listo? Entonces, bien, acá lo que nosotros estamos viendo en este momento es el proceso en cuanto a la fotosíntesis, ¿no? De cómo se crea una molécula de glucosa, solo una. Miren, acá hay una nomás. ¿Cuántas hay de dióxido de carbono? ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono hay, chiquillos? ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Profe, sí se escucha. Sí se escucha. Sí, Profe. profe. Escucha, profe. Rápido, chicos. ¿Cuántas Profe, moléculas de dióxido? 24, creo. No, papu, voy a la K6. Mire, acá hay un 6. Ah, yo pensé otra cosa. ¿Cuántas de agua hay? 6. 6. 6, Ahí está. ¿Cuántas de Ah, ya oxígeno? entendí. 6, 6. 6. Listo. ¿Y cuántas de glucosa hay? 12. ¿Cuántas hay? No son 12, 24, creo. no son Que si sumas 24. 6 más 12 más 6 da 24. A ver, les voy a explicar algo, ¿listo? Y esto lo van a anotar también, ¿listo? 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 Sí, Este numerito que sale acá abajo me indica el número de átomos que hay del elemento que está atrás, o sea, de este. Es decir, para formar la glucosa se necesitan
6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Pero todo esto forma una glucosa, una. En este caso tenemos oxígeno gaseoso. ¿Profe, lo puedo repetir? ¿6 de qué? ¿12 de qué y 6 de qué? Ya A me ver, había a dicho. ver, no, espera. Presta primero atención a lo que estoy diciendo. Ok. Cuando nosotros hablamos de química, esto que estamos viendo acá es la fórmula química de unos compuestos. ¿Listo? Entonces nosotros, por ejemplo, empecemos con la más fácil. H2O. Esta es la molécula del agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Listo. Sí, Sí, profe. profe. Pongámosla acá grande. H2O. Ahora, hagámoslo por colorcitos. Este 2 me indica el número de átomos que tiene, ¿qué elemento? El que está atrás. En este caso será el, que es la H. Agua. El agua. Hidrógeno. El agua no es un átomo. El agua es un compuesto que está hecho por dos átomos. Por el hidrógeno, El que es un agua. átomo, y por el oxígeno, que es otro átomo. Los dos se unen y forman un compuesto. Eso lo vimos el año pasado, a finales. O sea, cada letra, quiero que miren acá. En este caso, cada letra que estamos viendo acá, ¿qué es? Por Un ejemplo, la átomo. C, la O, la H, la O, la C, la H, la O, ¿son qué? ¿Por ahí lo dijeron? Son Átomos. Átomos, cada letra es un átomo. Cada letra significa un átomo. ¿Dónde encontramos información de esos átomos? En la tabla periódica. En la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá cuando yo digo H2, quiere decir que en este compuesto hay dos átomos de ¿qué? Hidrógeno, no Hidrógeno. agua. Y Además, agua no para se escribe con pues, H. manifestarles todo de el tema hidrógeno del y uno de caso oxígeno. que hemos ¿Listo? tenido en concepto. Y acá el oxígeno no tiene nada. Cuando no se le pone nada, quiere decir que tiene, por ahí lo dijeron, uno, Un No. átomo. un átomo, un átomo. ¿Listo? Entonces acá hay un 1, pero no lo escribimos. Entonces hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero a ese compuesto, ¿cómo lo llamamos? A todo este. Entonces, Agua. primero, Agua. Muy bien, agua. Eso es agua. Dije yo. Si yo Caso que pongo es Luisa. esto así, ¿listo? Hay un numerito adelante. ¿Qué numerito es? El 6. 6. 6. ¿Qué me está diciendo ese 6? Que Que hay hay 6 de esas cosas. moléculas de agua o se necesitan 6 moléculas de agua para hacer esta reacción. En este caso, para la fotosíntesis, se requerirán 6 moléculas de agua. ¿Listo? En este caso. Si no tiene nada, acá adelante. 18 de diciembre del año. Uy, ¿qué pasó? Si no tiene nada, ¿cuántas moléculas de agua habrá? Una. Una. Entonces, el número de abajo me dice cuántos átomos hay de este elemento que está acá a la izquierda del número. Pero si yo tengo un número acá, por ejemplo, 2, quiere decir que de todo el compuesto hay 2 unidades. ¿Listo? ¿Queda claro o es muy difícil? Claro, profe. Queda claro, profe. Claro, profe. Obviamente Claro, eso profe. es Listo, Claro, Diana, ahí profe. también se conectó. Bien, ahora volvamos a repasar. ¿Cuántos átomos tiene el carbono acá? 6. No, ¿quién dijo 6? Dos. ahí, pero pues todavía Dos. no, Profe, no tiene ese 3. pues todo está en proceso. Tiene Tienes 2, profe. El 12 de marzo, A ver, el concentrados. carbono. el día anterior, El Concentrados. carbono no hay tiene ninguna uno. novedad, 1. se Ah, sí, el realiza la carbono tiene verificación uno. exitosa. El sin carbono problema, tiene el uno. procedimientos A ver, exitosos. espera. Y el oxígeno tiene Estas 2. fechas Excelente. Entonces el carbono tiene 1 porque no tiene nada abajito. Miren, acá está vacío, está vacío.
Si está vacío, no tiene nada, quiere decir que solo tiene un átomo. ¿El oxígeno cuántos tiene? Dos. Dos, profe, porque tiene el número debajo. Listo. Ocasiones y Sigamos. El hidrógeno, en este caso, ¿cuántos átomos tiene acá? Dos. Listo. El oxígeno. Uno. En la Bien. realización de la biopsia. Para la glucosa, ¿cuántos átomos tiene el carbono? Seis. ¿Cuántos el hidrógeno? 12. 12. ¿Cuántos el oxígeno? Seis. 6. Listo, muy bien. Para el ozono o el oxígeno respirable para nosotros, ¿cuántos Dos. átomos tiene de oxígeno? Dos. 2. Excelente. Y Bien. necesitan 6 átomos de oxígeno, creo. Espera. Todo bien. Ya supimos cuántos átomos hay para formar un compuesto. Para formar ese compuesto se necesita eso. Por ejemplo, para formar una molécula o la glucosa, la fórmula de la glucosa es esta, C6H12O6. Es decir, cuando nosotros hablamos de glucosa, químicamente la glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Químicamente, esa es la composición química de la glucosa. ¿Sí se acuerdan que siempre hemos hablado de la glucosa? Como la fuente de energía, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bien. Ahora, vamos a ver ahora sí qué se necesita. Ahí solo vimos cómo se forman o qué necesitan los compuestos para formarse. Listo. Entonces, ahora, para la fotosíntesis se van a requerir, ojo, 6 moléculas de... Sabemos que son muy Dióxido de delicados, le carbono. pedimos Muy a la doctora bien. 6 moléculas de dióxido de carbono para la fotosíntesis. ¿Cuántas de agua? que no haya 6 ningún de agua. 6. Listo. Bien. Ahora, estas 6 moléculas de dióxido de carbono y estas 6 moléculas de agua van a entrar a un organelo celular vegetal llamado ¿cómo? Fotosíntesis. No, la fotosíntesis es un Cloroplasto. proceso. Cloroplasto. 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 ¿Sí o no? Ah, no. Cloroplasto. Sí, profe. Y en el cloroplasto va a llegar la luz, no solo del sol, recuerden que yo les decía que la fotosíntesis no solo se hace con la luz solar, ¿sí se acuerdan? Sino que se puede hacer también con la Con luz de un luz. bombillo, por ejemplo. Es Todo decir, tipo de luz. cualquier fuente de luz puede servir para que se haga la fotosíntesis. Pero ojo, dependiendo del tipo de luz con el que se haga la fotosíntesis, la planta crecerá de ciertas maneras. Por ejemplo, si es luz blanca, crecerá de una forma, si es luz azul, crecerá de otra, si es luz amarilla, de otra. ¿Listo? Eso depende de la planta. Eso se usa mucho en agricultura, ¿cierto? Para producir ciertas cosas que la planta necesita. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, hasta ahí estamos entendiendo. Bien. Entonces entra el cloroplasto y en el cloroplasto la luz tiene contacto con el dióxido de carbono principalmente y dentro del cloroplasto se empieza a procesar esa energía, dando como resultado ¿cuántas moléculas de glucosa? Una. Una nomás. ¿Por qué una? Porque acá adelante no hay nada. Si no hay nada acá adelante, quiere decir que hay Una. Una. ¿Listo? Acá, hipotéticamente, hay un 1, pero se nos escribe. Si no se escribe nada adelante de todo el compuesto, quiere decir que solo hay una molécula. Y como desecho, libera 6 átomos de oxígeno. 6 moléculas de oxígeno. Realmente, Ujú. ¿por qué le ponemos O2? Este O2 se llama ozono. ¿Sí han escuchado esa palabra? Por supuesto, ¿sí o no? Sí, Señor. ¿De Sí, dónde la han profe. escuchado? Sí, profe.
Capa de ozono. Ah, listo. Ese O2 se denomina el oxígeno respirable. ¿Listo? Ese oxígeno respirable, el O2, forma eso que se llama el ozono. Entonces, vamos a ver que ese eh, ozono va a estar ahí como un desecho de la fotosíntesis. Ahora, ¿esto sucedió en qué organelo celular? En el cloroplasto. Plasto. Muy bien, excelente. Cloroplastos. Entonces, estamos viendo de izquierda a derecha el proceso de fotosíntesis. Ahora, esta glucosa y este oxígeno van a salir en el caso de las plantas. Recuerden que las plantas, o mejor dicho, ¿qué proceso hacen las plantas? Los dos. Profe, hacen Los los dos, dos. la fotosíntesis Bien. y la La respiración fotosíntesis y la celular. respiración celular. Excelente, muchachos. Solo que lo hacen de distinta manera. Hacen los dos procesos. Eso está bien, están claritos. Entonces, del cloroplasto sale la glucosa y se libera una cierta cantidad de oxígeno. ¿Listo? Y esta se va por algo, por un conducto llamado, y ojo con esto para que lo anoten también, aunque yo sé que están anotando todo. Recuerden que vamos a revisar ese cuaderno este periodo, ¿sí o no? Vamos a revisar por fechas. Entonces les voy a tener en cuenta que anoten todo, todo, todo por fechas. Profe, ¿toca poner fechas? ¿Claro, papá? Pues digamos, hoy tuvo que haber comenzado su cuaderno jueves 8 de abril de 2021. ¿Listo? Listo. Entonces, Emanuel. Entonces, esto se va a ir por algo llamado el floema, que es un conducto que transporta principalmente glucosa. ¿Listo? Eso se va a llamar savia elaborada. La savia elaborada. Bien. Esta glucosa y este oxígeno se van a ir para toda la planta. Se distribuye. Y va a llegar a un organelo celular. La glucosa y el oxígeno llegan a un organelo celular llamado ¿cómo? Mitocondria. Muy bien. La mitocondria, donde va a empezar a hacer el proceso de... Respiración. Respiración Muy celular. bien. Respiración. Respiración. Entonces, el proceso de respiración, amigos míos, es un proceso de combustión. Combustión como qué, digamos, un proceso de combustión es como el que hace en los carros cuando se enciende y empieza a consumir gasolina, Entonces lo mismo pasa acá. Dentro de la mitocondria, el oxígeno va a empezar a hacer la combustión, va a empezar a, ojo con esta palabra, degradar la glucosa. La va a degradar. Y como resultado de ese proceso dentro de la mitocondria, se va a obtener energía química que la vamos a Energía llamar química. ATP. At- ¿Listo? Entonces, ¿qué significaba ATP? Adenosin trifosfato. Listo. Adenosin trifosfato. ¿Listo? El adenosin trifosfato ATP es nuestra gasolina, pues lo que permite que todos los seres vivos podamos movernos de una forma específica, ¿no? Hacer muchas funciones, eso es lo que nos va a permitir el ATP. ¿Listo? Ahora, como desecho, y miren esto tan interesante que hacen las plantas. Estamos hablando por ahora solo de las plantas. Miren esto tan interesante. Entonces, produce energía química. Pero como desecho, miren acá, se libera. ¿Qué se libera? Agua y dióxido de carbono. Agua y dióxido de carbono que se va a ir
a un conducto en las plantas que se va a llamar la savia bruta, ¿listo? O el xilema. El xilema, se va a ir para el xilema, un conducto que se llama el xilema, que transporta algo que se llama la savia bruta, que son nutrientes y agua principalmente. Y entonces esto se va a ir a la savia bruta, al xilema, y luego va a subir hasta las hojas y va a entrar a un organelo celular llamado otra vez. Y entonces esto se va a liberar de la mitocondria, sale de la mitocondria, se va al xilema, que transporta la savia bruta, que son agua y nutrientes. Y luego va a subir hasta las hojas a un organelo celular llamado ¿cómo? Cloroplasto. 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 Y hará la Cloroplasto. fotosíntesis. Luego esto se irá por el floema, llega a la mitocondria, hace la respiración, luego al cloroplasto, luego a la mitocondria. Miren lo que hacen las Y así plantas. hasta que la planta muere. Exacto, pero miren cómo la planta está generando su propio proceso. Eso lo hacen las plantas. ¿Listo? O sea, eso lo van a hacer las plantas. Es un proceso muy, muy, muy interesante. ¿Listo? Listo, profe. Bien. A estos organismos que hacen estos dos procesos, que tienen cloroplastos y mitocondrias, los vamos a llamar autótrofos. ¿Listo? Autótrofos. ¿Profe, Es lo de- puede repetir un momentico? Claro, por supuesto. A estos organismos que hacen estos dos procesos, los vamos a llamar autótrofos. O también los podemos llamar productores. Profe, ¿productores y qué? Autótrofos. Yo no les había explicado ya la etimología de autótrofo. No. ¿Qué es la No. Que yo me etimología? acuerdo, ¿no? ¿Qué es la etimología? ¿Ah? ¿Auto qué? Trofos. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué era la etimología? Yo se las he explicado varias veces esa palabra. La etimología es ver El significado de una palabra. la raíz. ¿Listo? Ahí ya se ve la palabra. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, nosotros tenemos o sabemos que las plantas son autótrofas. ¿Listo? Porque hacen este proceso. ¿Pero qué significa autótrofo? Miren esto. Auto hace referencia a ellas mismas o a sí mismo, algo autónomo. Algo autónomo es por sí mismo, para sí mismo, ¿listo? Auto. Y trofos hace referencia a, en este caso, traduce alimento. Los seres autótrofos son los seres que son capaces de producir su propia Alimentación. No. Energía, glucosa. ¿listo? Los seres autótrofos son aquellos que son capaces de producir su propia glucosa. Glucosa. A Glucosa. nosotros nos dicen de vez en cuando, uy, Diana, ahí está atenta, bien. Ahí estaba participando en el chat todo el tiempo, muy bien. Entonces, a nosotros nos dicen siempre, ay, no, es que las plantas son capaces de producir su propio alimento. ¿Qué es el alimento? La glucosa. La glucosa. ¿Listo? La- Bien.
a los organismos que no pueden producir su propia glucosa, que no tienen. Los organismos que no pueden producir. Mitocondria, creo. ¿Que no tienen? Cloroplasto. Cloroplasto. Muy bien. Cloroplasto ¿Como es. quiénes? Humanos. Como Listo. nosotros. Nosotros. Entonces miren eso. Mamíferos. Pues esta parte de arriba se cancela. El resto de animales, hongos, también, ¿cierto? Y algunas bacterias, porque hay otras bacterias que sí tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, solo vamos a hacer un proceso llamado respiración. ¿Por qué solo hacemos ese proceso? Porque no Porque tenemos nosotros no producimos nuestro propio Porque alimento. solamente tenemos mitocondria y no cloroplasto. Excelente. Sí, y Muy bien, nosotros no muchachos. producimos nuestro propio alimento. Están muy bien, están Toca atentos, súper atentos. Entonces, porque nosotros solo tenemos mitocondria. Y a nosotros me refiero a todos los seres que solo podemos hacer respiración, es decir, los animales, los hongos también entran ahí, los hongos no pueden hacerlo. Entonces, si a estos los llamábamos autótrofos, a los que solo podemos hacer respiración, los vamos a llamar. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No sé, profe. Listo, no pasa nada. ¿Listo? Los vamos a llamar heterótrofos. Entonces, ¿trofos a qué hacía referencia? Alimento. Listo. A la glucosa. Exactamente. Alimento o glucosa. Digamos, la palabra específicamente hace referencia a alimento. Sí, es griega, es una palabra griega. Trofos. Hace referencia específicamente al alimento, pero ya sabemos que en este caso nos estamos refiriendo que ese alimento, al igual que todos los alimentos, específicamente son glucosa. Y hetero específicamente hace referencia a Al género, ¿no? algo, género, no, porque al género. Ah, pues heterosexual. No, pero no Ah, estamos bueno, sí, hablando claro, de que eso. es una persona heterosexual, para que lo Eh, relaciones. Le gusta a otra persona de distinto sexo. De distinto, ojo. Mientras en un lado, o sea, ¿qué es hetero? Distinto. Hetero. Diferente. hetero- Diferente. Diferente. Eso significa hetero. hetero- Claro, o sea, usted cada vez que piense, cada vez que se escuche esa palabra hetero, bien sea heterosexual, heterogénea, heterótrofo, está hablando de diferente. ¿Sí? Algo que no se diferencia. Entonces, si usted habla de algo heterosexual, es diferente sexo. Si usted habla de algo heterótrofo, es diferente fuente de glucosa o diferente fuente de alimentación. Es decir, las plantas son autótrofas. Ellas mismas, o sea, auto de sí mismo, producen su glucosa. Los heterótrofos obtienen su glucosa de diferentes seres vivos. ¿Listo? Eso significa heterótrofo. ¿Queda claro hasta el momento? Sí, señor. Sí, Listo, señor. Esteban. Señor, profe, entonces, ¿qué usa? Heterótrofo es el ser vivo que no puede producir su propio alimento y que está ligado obligatoriamente a otros seres vivos con fuente de carbono artificial. Sí. Artificial. No, artificial no. ¿Cómo se llama? No te compliques, no te compliques. Mira, vas a escribirlo de esta manera. Los seres